11 de enero, queridos televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Durante los próximos 60 minutos, las noticias más destacadas de esta jornada. Saludamos ya y damos la bienvenida a nuestro equipo periodístico. Hoy, casa llena. Maite Morán, Julio César Saona y Charlie Pisa, cada uno con los hechos más impactantes del día de hoy que han marcado esta jornada en el país. Nos quedamos contigo, Julio César, por favor, y este reporte de más hechos criminales. Buenas noches, adelante. Anali, Charlie, Maite, muy buenas noches. En una jornada violenta en la ciudad de Guayaquil tenemos que reportar todo lo que ocurrió. Y lo más importante, o por lo menos lo más destacado, es que durante horas de la madrugada un hecho violento se generó al interior de un hospital privado en el norte de la ciudad de Guayaquil. Recalquemos una cosa, 2 personas detenidas, una persona fallecida y un carro incinerado fueron los elementos que dieron paso a una jornada de violencia en el día de hoy acá en la ciudad de Guayaquil. Jorge Salazar tiene el reporte respecto a lo que ocurrió justamente en esta casa de salud privada. Adelante con el video. Vemos como varios agentes del grupo de operaciones especiales de la policía van tras la pista supuestos sospechosos. Se trató de un ataque fuera de lo común, pues ocurrió dentro de una clínica privada de Guayaquil. 4 sicarios fuertemente armados llegaron hasta la segunda planta del sanatorio, donde se encontraba ingresado un paciente herido de bala, a quien buscaban asesinar. El objetivo era Carlos K., de 35 años, quien registra 6 procesos judiciales por diferentes delitos. Y fue baleado días atrás, mientras se movilizaban en un vehículo blindado en la ciudadela Kennedy Norte. Lo que no esperaban los gatilleros es que el paciente contaba con un anillo de seguridad en la parte interna y externa. Quienes se activaron y realizaron justamente esos disparos en contra de este individuo que subía justamente al piso en el cual se encontraba y fue directamente disparado justamente en el interior del ascensor. Eran dos personas y como 5 más en la camioneta esperando. Cada quien buscó cómo refugiarse, los que estaban en los carros, unos se tiraron al piso. Tras consultar a la policía sobre la activación del Código Plata, que consiste en resguardar las casas de salud donde existan pacientes heridos en ataques violentos, se informó que sí se encontraban presentes 2 uniformados. Pese a esto, los tiradores entraron y salieron logrando escapar. En la parte exterior justamente habían 2 miembros policiales que se encontraban en el patrullaje normal y posterior de ellos fueron quienes alertaron. ¿Cómo es que varios sicarios armados entran a la clínica estando policías en el exterior? ¿Cómo se ve? Efectivamente, son horas de la madrugada en la cual nosotros no tenemos el control de las partes internas de la clínica ni de la puerta principal. Es por eso que estos individuos al momento de ingresar a la clínica los someten a los guardias. A quienes sí detuvieron fueron a 2 de los custodios de Carlos K. Además, los elementos policiales incautaron 3 pistolas usadas en el enfrentamiento. La balacera ocurrió a las 3 de la mañana de este miércoles. Ya al amanecer, los sicarios abandonaron la camioneta en la que se movilizaban en el sector de la Nueva Prosperina, noroeste de la urbe. Antes de retirarse, le prendieron fuego y realizaron disparos. El carro había sido robado. 2 vehículos le habían interceptado a mi hermano y le habían dicho, no te presentes para atrás, y de ahí le han dado vuelta y le han dejado como por el suburbio. Y le habían dicho que la camioneta será de vuelta una vez que ya hagan la vuelta. A través de un comunicado, la clínica donde ocurrieron los hechos recordó que constitucionalmente están obligados a dar atención a toda persona que llegue en condición de emergencia. Por su parte, Criminalística levantó más de 40 restos de balas que impactaron en la fachada de edificios ubicados a pocos metros de la Casa de Salud. Informó Jorge Salazar.
Bien, hay que recalcar una cosa importante, son exactamente las 22:05 y es que en esta zona de la ciudad de Guayaquil, específicamente en donde fue el escenario del hecho violento, pues no hemos visto elementos policiales por acá, pero también recordemos que el Código Plata, aquella medida que aplica ahora la policía, al igual que el gobierno, pues sí está activado no solamente en esta casa de salud, sino que en otros puntos también. Esto significa que hay resguardo policial, no lo podemos ver, no es que hemos visto un patrullaje en esta zona, sin embargo sabemos que está activado el Código Plata. Recalquemos que en este lugar se dio un hecho violento, una persona falleció, se incineró un carro en otro punto de la ciudad de Guayaquil que tenía que ver directamente con este incidente, y aparte de todo, la víctima que aparentemente los sicarios estaban buscando habría sido más que nada aquella que la semana pasada también intentaron asesinar, esto también en el norte de Guayaquil, en la ciudadela Kennedy. Bien, esa es la información que tenemos hasta esta hora de la noche, directamente desde el norte de la ciudad, 22:06. Dentro de pocos minutos nos trasladaremos hasta otro punto para seguir informando respecto a las novedades de una jornada violenta que se ha dado acá en el puerto principal. Anali, tú tienes más información desde estudios. Buenas noches. Por supuesto, Julio César, en breve regresamos contigo. Muchísimas gracias por ese reporte. Vamos con más noticias. Tras varios hechos violentos registrados a nivel nacional en el interior de casas de salud, se puso en marcha el denominado Código Plata, el cual tiene como finalidad actuar en situaciones de riesgo en los espacios sanitarios. Veamos. Son evidencia de la frialdad con la cual actúan estas organizaciones criminales. No los detienen ni siquiera las paredes de un hospital. Buscan la forma de irrumpir hasta concretar el crimen. Por ese motivo, desde el mes de noviembre del año pasado, el gobierno nacional puso en marcha el denominado Código Plata, con el cual se pretende brindar seguridad en los espacios de atención médica. Diego Vallejo, director nacional de gestión de riesgos, asegura que no se trata de un plan con carácter preventivo. Se trata de una herramienta que actúa en el momento que se genera una amenaza. Es un protocolo que tiene 6 procedimientos que lo que busca es disuadir a que las amenazas no puedan entrar a afectar de forma directa. Que pueden actuar con resguardo a hospitales públicos y privados, ejecutan el acompañamiento de ambulancias, entran a tomar procedimiento cuando llegan pacientes por sus propios medios y hasta en traslados de una casa de salud a otra, siempre y cuando exista una amenaza de peligro para el paciente. Tenemos al momento 23 atenciones de Código Plata a nivel de país que han sido efectivas. Lo ocurrido recientemente en una clínica privada de Guayaquil genera algunas dudas. Por ejemplo, en lugar de la custodia que otorga el Código Plata, realmente existían personas privadas encargadas de la seguridad de aquel personaje. Con armas de fuego, sin ningún tipo de permiso, que estaban custodiando o precautelando la integridad de este individuo. ¿Eso permite el Código Plata? No estamos diciendo que permite el Código Plata, sino que habían ingresado de una forma clandestina al hospital, como familiares o como personas directamente que ingresan a un hospital. Por ese motivo, el director nacional de gestión de riesgos señala que la toma de instalaciones es responsabilidad de cada unidad médica. Además, la permanencia o no del personal uniformado también depende de la decisión de los interesados. Se establece algo que se llama un puesto de mando unificado, ¿verdad? Donde está la Policía Nacional, donde está la persona responsable de la unidad médica, y entre los dos conversan si las condiciones de riesgo ameritan para que se continúe. Informó José Morales. 22:10, amigos, y permanezcan en nuestra sintonía porque más adelante les contaremos que las disputas de territorio para la venta de droga a pequeña, mediana y gran escala es lo que mantiene a la zona 8 con un alto nivel de criminalidad y de muertes violentas. Les tenemos un informe especial. Además, en lo internacional, en Perú continúan las protestas contra la presidenta Dina Boluarte. La Fiscalía abrió una investigación en su contra por las muertes ocurridas en las manifestaciones.
Ya en otro orden de noticias, según el gobierno, la disminución del ICE en bebidas, armas de fuego y tabacos, así como del ISD y del IVA en 3 feriados, dejará una liquidez de 140 millones de dólares en la población. El ministro de Economía, Pablo Arosemena, y el director del SRI, Francisco Briones, afirman que la decisión se tomó gracias al orden en las finanzas públicas. El aumento del ICE aprobado por el SRI en fundas, bebidas gaseosas, cervezas, alcohol puro y tabacos solo duró 10 días. Empresarios y consumidores protestaron y en el gobierno admiten que al margen del ajuste de acuerdo a la inflación anual establecido en la ley. Estamos ejecutando un camino. Entonces, si nos vamos a lo que escribimos unos años atrás, estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Desde el 1 de enero los incrementos oscilaban entre 1 y hasta 48 centavos, dependiendo de los productos. Ahora volvieron a sus tasas originales, más beneficios nuevos y otros que ya se aplican desde 2021. El feriado de Carnaval, el feriado de Semana Santa y el feriado de noviembre tendrán el IVA reducido al 8%. Hicieron que sea prácticamente imposible comprar un arma legalmente desde el punto de vista del costo, porque el ICE era del 300%, lo hemos bajado al 30%. El impuesto a la salida de divisas continuará bajando progresivamente. Un tributo que en 2022 generó 1.100 millones de dólares. En el segundo semestre, a partir del 1 de julio, será el 3.50% y culminaremos el año con una reducción a 2%. Para poner más recursos en el bolsillo de la gente, específicamente 140 millones de dólares. 95 millones por el ISD, 30 por el ICE y 15 por el IVA. ¿Qué hacían los gobiernos del socialismo del siglo XXI? Gobiernos antipatria. Lo que hacían era meterle la mano en el bolsillo a la gente. Y que eso se notará desde el 1 de febrero, afirma, cuando algo de liquidez empiece a sentirse en el bolsillo popular, aún bajo secuelas de la pandemia. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Agrocalidad continúa rastreando varias provincias para evitar una posible diseminación de gripe aviar en las granjas del país. Mientras tanto, las autoridades del Ministerio de Salud aseguraron que no existen nuevos reportes de personas contagiadas con este tipo de influenza. Cerca de 25 personas fueron monitoreadas tras la detección del primer caso de influenza aviar en el país, todos relacionados al cerco familiar y de amistad de la niña de 9 años en la provincia de Bolívar. Las autoridades al momento confirmaron que no se registra otro caso de este tipo de gripe. Todas las personas que han estado en contacto han sido testeadas. Ese es el procedimiento. El Ministerio de Salud informó que la pequeña de 9 años contaminada con la gripe aviar está estable, mientras Agrocalidad continúa efectuando un rastreo a las granjas de varias zonas del país, pues el contagio se produjo por unos pollos comprados en Ambato, que fueron llevados hasta la provincia de Bolívar, lugar donde reside la menor. Esta infección se da después de haber tenido contacto con unos pollos que compraron en la ciudad de Ambato sus padres y que fallecieron sin causa aparente alrededor del 20 de diciembre. Las autoridades buscan evitar un contagio masivo entre las aves de corral e incluso prevenir transmisiones de aves silvestres. El verdadero riesgo que existe es que existe una diseminación a nivel nacional en aves de corral. Y esto puede traer como consecuencia pues un problema para las granjas avícolas. Además enfatizaron que existe la posibilidad de que se produzca un contagio entre humanos. Lo que ocurre es que, por ejemplo, las personas que trabajan o que están en contacto con pollos a diario tienen mayor riesgo por esa cercanía, y un pollo eventualmente podría contagiar a la persona. El contagio entre humanos es menos de 0.2 personas por persona infectada, entonces es muy raro que se pueda contagiar. Entre los síntomas más comunes está la fiebre, el dolor de cuerpo y hasta conjuntivitis y otitis. Cuando una persona tiene sintomatología, pues ya sabemos que tenemos que utilizar la mascarilla, hacer el lavado de manos y por supuesto acudir inmediatamente al centro de salud para que se le pueda hacer una prueba y se lo pueda diagnosticar. Informó Sofía Vintimilla.
Retomamos noticias de Crónica Roja. 2 ciudadanos fueron asesinados en diferentes sectores del norte y noroeste de Guayaquil. En uno de los casos, un joven fue baleado en una tricimoto en Paraíso de la Flor. En el otro hecho violento, desde un automóvil le dispararon a un pasajero de otra tricimoto, esto en el sector de la Juan Montalvo. Iba sentado del lado izquierdo en esa tricimoto cuando recibió 2 disparos en el tórax. El conductor y el otro pasajero se salvaron. Los sicarios aparecieron de frente y circulaban en un automóvil. La tricimoto desapareció de la escena del crimen y la víctima quedó tirada en el pavimento. Indican que no es de aquí del sector, pero vive, digamos, a una distancia prudente, ¿no? Presenta antecedentes, entonces acorde a eso sería el motivante. Ocurrió en la lotización San Francisco, en el sector de la Juan Montalvo, a pocas cuadras de la vía Daule, al noroeste de Guayaquil, donde llegaron familiares del occiso, quien iba a casa con una funda de víveres y nunca alcanzó a llegar. Aparentemente sería con revólver porque no hay indicios balísticos. En el cuerpo se divisa así de manera externa 2 impactos. Las heridas eran letales, entonces pierde la vida. Mientras que en Paraíso de la Flor, casi a la misma hora, también al noroeste de la ciudad, sujetos armados acabaron con la vida de un joven que iba también en una tricimoto, en esa calle de tierra utilizada como vía alterna en estos barrios. El ciudadano supuestamente era el conductor, según información proporcionada de forma anónima por varios habitantes de esta zona, considerada en el distrito Nueva Prosperina como una de las más conflictivas, por donde en las últimas semanas se ha hecho común escuchar de muertes violentas, informó Charlie Pisa. Hayan muerto a un hombre que estaba desaparecido en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. El cuerpo presentaba signos de tortura, estaba maniatado y tenía varios disparos. En este terreno que es utilizado para pasto de ganado, fue hallado el cuerpo sin vida de Iván Romero Rojas, de 30 años, ciudadano oriundo del cantón Santa Rosa, quien estaba reportado como desaparecido por sus familiares. Sí, lo estábamos buscando desde ayer, que él, la última vez que nos comunicamos, él se comunicó a las 6:15, por ahí 6:30, de ahí no se supo más de él, se desapareció. Fueron agricultores del sitio Las Colembas en Arenillas quienes realizaron el hallazgo al ver máculas de sangre en la carretera y prendas de vestir en el monte. Luego divisaron el cuerpo tirado boca abajo. Según el jefe policial, el occiso presentaba signos de tortura. Se presenta cortes en la espalda y aparentemente también la cabeza presenta varias lesiones. Se conoció que la víctima, quien se dedicaba al taxismo informal en el cantón Santa Rosa, había desaparecido junto con su vehículo la tarde del martes 10 de enero. Desde entonces se inició una tenaz búsqueda por parte de amigos y familiares. Cerca de las 8 de la noche del mismo día, hallaron el carro incinerado en la Ciudadela 18 de diciembre. No sé, pero creo que esto es una venganza para él, porque queman el carro y vienen y le destrozan a él la vida, así es por acá. Romero Rojas estaba casado y deja 2 menores en la orfandad. Incluso su esposa está en estado de gestación. Toca al personal de DINASED esclarecer esta nueva muerte violenta que enluta a otra familia orense. Informó Richard Ceballos. Cuando son las 22:19, retomamos la comunicación ya con nuestro compañero Charlie Pisa, quien nos tiene una noticia muy importante de Crónica Roja. Charlie, por favor, adelante con tu reporte. Buenas noches, Ana, amables televidentes. Y ha sido una jornada sangrienta y lamentablemente los casos de muertes violentas fueron múltiples la tarde de hoy en el noroeste y sur de Guayaquil. El caso que le vamos a presentar en el siguiente reportaje es un macabro hallazgo que ocurrió en la Juan Montalvo en horas de la tarde, cuando ciudadanos olieron o percibieron algunos olores extraños en su barrio. Se acercaron a unos sacos de yute y de repente vieron que eran restos humanos. Aparentemente 2 personas que fueron desmembradas y posteriormente las quemaron prácticamente. Lo que vieron ahí eran extremidades, tórax, cabeza, piernas, un hecho muy terrorífico que encontraron los habitantes en ese sector. Veamos.
Fueron los moradores que avisaron a la Policía Nacional sobre el hallazgo. Ellos indicaron que a eso de las 2 de la tarde, vieron que los ocupantes de un carro arrojaron varios sacos de yute en el sector. Una vez que ellos realizan el procedimiento, lo que concluyen es que existen 7 piezas anatómicas humanas. De acuerdo con la información recabada por DINASET, las 7 piezas humanas corresponden a 2 cuerpos. Sí, justamente llama la atención porque las piezas están incineradas, están quemadas. Como era de esperarse, la noticia alarmó a los habitantes de este sector de la Juan Montalvo. En las próximas horas se darán mayores detalles del macabro hallazgo. Este sucedió a tan solo días de encontrar una cabeza en un puente y unas piernas afuera de una unidad educativa. Informó Eric Zambrano. Así es, y con los restos humanos encontrados en sacos y carbonizados en el sector de la Juan Montalvo, la Policía Nacional con su unidad de criminalística tratarán de cotejar si pertenecen también o tienen alguna vinculación con las 3 piernas que encontraron también en sacos en el exterior de una unidad educativa en la cooperativa Valerio Estacio. Todo eso se va a realizar un trabajo muy exhaustivo por parte criminalística para saber quiénes son las víctimas de estos terribles casos que se han presentado en las últimas horas en el norte de Guayaquil. Ahora nos encontramos en el sector de la Nueva Prosperina, donde la Policía Nacional se encuentra en el sitio. Están tratando también de acordonar el lugar, moradores que están alarmados, preocupados por lo ocurrido hace pocas horas. Un ciudadano supuestamente que se encontraba dentro de un domicilio fue lamentablemente asesinado. Están esperando que llegue la unidad de medicina legal para hacer el respectivo levantamiento del cadáver, pero lo que aquí se observa son escenas de lamento, de llanto por parte de moradores de ese populoso sector del noroeste de Guayaquil. Estamos a unas 5 cuadras de la avenida Casuarina, en el sector de la Nueva Prosperina, donde se ha presentado este nuevo hecho violento, un asesinato dentro de un domicilio. ¿En qué circunstancias? Es lo que vamos a tratar de averiguar o de confirmar por parte de la Policía Nacional con algún jefe del distrito Nueva Prosperina que se pueda acercar en el transcurso de esta noche, cuando son exactamente las 22 horas con 23 minutos. Nosotros estamos transmitiendo en vivo y vamos a continuar en este sitio esperando de que haya alguna información oficial por parte de la institución del orden del distrito Nueva Prosperina de este nuevo crimen que se ha registrado en este sector de la urbe porteña. Adelante, buenas noches. Gracias, Charlie. Estaremos a la espera del pronunciamiento oficial por parte de las autoridades. Muy buen trabajo. Seguimos con más información. Desde mediados del año pasado empezaron las extorsiones a diversas escuelas y colegios en Guayaquil que llenaron de pánico a estudiantes, padres de familia y docentes. Pese a los esfuerzos de las autoridades de combatir esta crítica situación, los denominados vacunadores continúan acechando a la comunidad educativa. Las madres de familia van retirando a los niños. El mecanismo de las denominadas vacunas, un tipo de extorsión que realizan organizaciones delictivas para obtener dinero en base a amenazas, primero atacó a los propietarios de locales comerciales, luego a viviendas y después hasta los establecimientos educativos. La alcaldesa de Guayaquil alertaba de esta realidad. Hasta los niños en las escuelas en este momento están pagando vacunas. Así de grave es el tema. A los niños le piden así sea $1. En diversas escuelas del noroeste y sur de Guayaquil dejaban panfletos exigiendo cuotas semanales, pues de lo contrario amenazaban con severas consecuencias. ¿A dónde estamos llegando ya hoy en día? O sea, que tengan que pedirles vacunas a los profesores y amenazar que van a poner bombas. Esta modalidad se propagó rápidamente. Cada vez se escuchaban más casos de que diversos centros de estudios eran extorsionados por bandas que pedían dinero y por temor, algunos planteles incluso cerraron sus puertas. Las autoridades mantuvieron reuniones en busca de soluciones. Pero la inseguridad invadió los establecimientos educativos de Guayaquil. El 27 de septiembre, en una escuela en el sector de La Ladrillera, una amenaza de bomba alarmó a la comunidad estudiantil. Vinieron en motos, en carros,
a amenazar a los profesores, que les paguen, no sé, del sueldo, de lo que ellos ganan, y el tema de las vacunas, que si no queman la escuela. Ese mismo día, en una unidad del sector de la Huangala, al sur, dejaron panfletos amenazantes. Necesitamos $500 por semana para que no les suceda nada a ustedes, profesores, comité de padres y en especial a la directora. Pronto la llamaremos. El 10 de noviembre, en otro establecimiento del sur de la urbe, más panfletos y una amenaza de bomba. Por seguridad no estoy enviando a mi niña. Pero el miedo invadió con más fuerza a inicios de este año, al encontrarse al pie de un establecimiento educativo de la cooperativa Valerio Estacio, restos humanos dentro de un saco de yute. Piernas, 2 izquierdas y una derecha, de lo que se puede observar, 2 de ellas calcinadas. Todos estaban aterrados con el macabro hallazgo y porque con sangre escribieron en las paredes de la escuela. Según los docentes y padres de familia que por temor no quieren denunciar, son los tentáculos de la extorsión. Si hay profesores amenazados que tienen que pagar, que con esto simplemente que ellos no quieren denunciar. Informó Roselena Vascones. Y nos vamos a un primer corte comercial, pero al volver les contaremos que las disputas de territorio para la venta de droga a pequeña, mediana y gran escala es lo que mantiene a la zona 8 con un alto nivel de criminalidad y de muertes violentas. Al regresar de este corte les tendremos un informe especial. Quédese con nosotros. Queridos amigos, gracias por permanecer en nuestra sintonía. Y una nueva víctima mortal de sicariato se registró en el noroeste de Guayaquil. Para conocer la ampliación de esta noticia, nos enlazamos ya con nuestro compañero Julio César Saona. Julio César, por favor, adelante. Anali, amigos televidentes, buenas noches nuevamente, siendo exactamente las 22:33, un nuevo hecho violento se suscitó en el sector de Flor de Bastión noroeste de la ciudad de Guayaquil, en donde una persona, consumidor de alcaloides, pues recibió impactos de bala, esto durante horas de la tarde de este miércoles. Les hemos preparado un informe, adelante con el video. Desde una motocicleta le dispararon varias veces. La víctima, un consumidor de alcaloides, el cual se encontraba caminando por las calles de Flor de Bastión en el noroeste de Guayaquil. Todo ocurrió rápidamente, que los vecinos solo lograron escuchar los disparos. Una nueva víctima del sicariato se divisaba en la calzada. El ciudadano ha sido consumidor de sustancias, de igual manera que ha sido huérfano, solo vivía con otro hermano aquí en el sector. Al parecer ha estado transitando justamente por esta esquina del bloque 6. Al parecer, por versiones de uno de los moradores del sector, ha pasado una motocicleta y han realizado impacto en la humanidad de la víctima. La policía empezó con las acciones respectivas de seguridad, operativos para poder dar con el paradero de quién o quiénes ejecutaron este acto de sangre. Sí, parece que ha sido una muerte selectiva por los indicios que tenemos acá en el sector. Y con las unidades motorizadas del patrullero del sector frecuentemente se pasa aquí retirando a los consumidores de sustancias, los llevadores de la vía pública. Hechos violentos que no paran en la ciudad de Guayaquil pese a los esfuerzos de las autoridades de seguridad. Se trataría de disputas de territorio entre bandas, aseguraban. No, se le verificó en el sistema informático policial, no posee antecedentes. Informó Julio César Saona. Muy bien, recordemos una cosa, y es que la policía ya está aplicando operativos de seguridad no solamente en Flor de Bastión, también en los sectores como Bastión Popular, además de Paraíso de la Flor, esto para evitar que este tipo de actos violentos se sigan multiplicando en la zona, ¿no? Recordemos que estamos apenas a 2 semanas del 2023 y ya se han suscitado gran cantidad de muertes violentas. La policía todavía tiene que dar una cifra oficial de cómo se han dado estos días justamente estos hechos delictivos. Esperemos que dentro de las pocas horas pues ya nos den en concreto una cifra exacta de todos los sicariatos que se han suscitado a apenas 2 semanas de iniciado este 2023. Bien, es la información que tenemos hasta esta hora de la noche desde el norte de la ciudad de Guayaquil. Anali, tú tienes más información desde estudios. Buenas noches. Y precisamente, Julio César, sobre estos hechos criminales, más adelante les presentaremos un informe especial. Te agradecemos por este reporte. Vamos con más noticias. Bienvenidos a nuestro segmento Conociendo al Candidato.
Con la mayor parte de su vida dedicada a la política, Luisa Maldonado y Andrés Páez le apuestan a la alcaldía de Quito. Los dos coinciden en nuevos proyectos de movilidad como el tren ligero y tranvía para enfrentar la crisis que enfrenta la urbe. Con una sonrisa radiante, Luisa Maldonado tiene la certeza que la segunda será la vencida para dirigir los destinos de la alcaldía de Quito por 4 años. Una mujer que ama mucho la ciudad, que la quiere linda, que la quiere hermosa, que la quiere volver a disfrutar y por supuesto, ¿no?, que disfrutemos todos y todas. Ex concejala en 2 periodos, en el 2019 quedó en segundo lugar, no logrando alcanzar el sillón municipal. Maldonado se siente preparada para solucionar los problemas de la urbe. A más de poner cámaras, botones de pánico, alarmas comunitarias, que funcione bien el ECU 911, a más de eso necesitamos fortalecer la comunidad. ¿Por qué? Porque si yo activo la alarma comunitaria y nadie sale, no me sirve de nada. Entonces, nuevamente, la solidaridad tiene que constituirse en la mejor arma para enfrentar la inseguridad. Maestra de primaria especializada en desarrollo personal y social con una licenciatura en gestión para el desarrollo local sostenible, con 52 años de edad, oriunda de Cayambe, con planes ambiciosos en movilidad, con el apoyo de Avanza Lista 8. Allá vamos a tener el metro, tenemos el trolebús, habría que migrar del bus ahora comercial hacia buses eléctricos, pero también voy a proponer a la ciudad el tren ligero que ayude a conectar, en este caso desde el Recreo en el sur de Quito hasta Cutuglagua y desde Labrador hasta Oyapoto. Amante de la literatura, Andrés Páez es su contrincante. Respaldado por la Alianza 3020, Quito vuelve. Páez tiene en carpeta el complemento para el metro. Hay que pensar en el Metro Sur, es decir, el tranvía del sur, que tiene que ir desde Santa Rosa hasta la parada del Recreo, aprovechando la línea férrea que ya está instalada y que representa el 50% de la inversión. Hay que pensar en la extensión de trenes o buses eléctricos desde la última parada del metro en el norte, en el antiguo aeropuerto, hasta Carapongo, Calderón, Marianita, Zavala, Ciudad Bicentenario, La Comuna, y también hacia La Ofelia. Nacido en Ibarra, abogado y sociólogo, ha dedicado la mayor parte de sus 56 años de edad a la política. Hay que recuperar el 40% de las unidades de policía comunitaria que están o cerradas o desmanteladas. Hay que mejorar e incrementar el servicio y el número de cámaras ojos de águila para poder reprimir el delito. Hay que trabajar hombro a hombro con la Policía Nacional. Como profesional del derecho sabe que hacen falta reformas legales. Con miras a tener una legislación penal que armonice con los intereses de la ciudadanía. No podemos tener un código penal que sea solo garantías para los delincuentes y las víctimas de la delincuencia en total indefensión. Ofrecimientos que esperamos lleguen a cristalizarse, informó Héctor Romero. Proyectos viales, así como planes de seguridad, fueron parte de los temas socializados por los aspirantes a la alcaldía de Guayaquil y la prefectura del Guayas. Francesco Tabaqui, aspirante a la prefectura de Guayas, visitó la parroquia Letamendi en el puerto principal. Él aprovechó la ocasión para comunicar su proyecto político con las personas del lugar. Susana González, de la lista 6, por su parte habló sobre los futuros proyectos viales en la provincia más poblada del país. A su vez, Cintia Viteri recorrió varios sectores del sur de Guayaquil. Viteri informó que construirá 5 pasos a desnivel en la ciudad. Lo que va a desahogar el tránsito vehicular y sobre todo hemos mantenido por 3 años y medio, pese a la presión, el costo del transporte público, es decir, 30 centavos. Mientras que Aquiles Álvarez y los candidatos a concejales por su partido recorrieron varios puntos del norte y sur de Guayaquil. Ellos compartieron su plan de seguridad. Informó Eric Zambrano. No llegamos ni a la quincena de enero y ya la cifra de muertes violentas en Guayaquil, Durán y San Borondón
pasa los 60 casos. En estos 11 primeros días del año, los crímenes se han concentrado en el distrito Nueva Prosperina y Sur. Para detallarnos cómo ha sido el accionar del AMPA y presentar un análisis de las posibles medidas de contención que plantean los expertos en seguridad, se encuentra ya en el estudio nuestra compañera Maite Morán, a quien le damos la bienvenida. Maite, buenas noches. Adelante con tu informe. Buenas noches, Anali y amigos televidentes. Las disputas de territorio para la venta de droga a pequeña, mediana y gran escala mantienen a la zona 8 con un alto nivel de criminalidad y de muertes violentas. Las organizaciones narcodelictivas internacionales, junto con los brazos armados, causan terror en las calles del país, principalmente en Guayaquil, Durán y San Borondón. Les hemos preparado un reportaje especial al respecto. Veamos. El número de víctimas de los sicarios se incrementa a gran velocidad con el pasar de las horas. Uno de los casos más recientes ocurrió en el sur, el segundo distrito más conflictivo de la zona 8. Un hombre de 27 años de edad fue acribillado en el bloque 7 de la cooperativa Unión de Bananeros, en el Guasmo Sur. El distrito Nueva Prosperina es el más violento de la zona 8. Del 1 al 11 de enero registra 22 casos, entre estos 2 muertos en la cooperativa San Ignacio de Loyola. Entre los fallecidos, un niño, adolescente maniatado en la avenida Casuarina. 4 hombres atacados a bala dentro de una vivienda en Flor de Bastión. 3 hermanos asesinados frente a sus padres en la cooperativa Horizontes del Fortín. 3 piernas fueron halladas dentro de un saco en la cooperativa Valerio Estacio. El distrito sur es el segundo con más muertos, lleva 13. Los casos más sonados: un joven de 25 años murió en las Malvinas. Hubo un muerto y 5 heridos por un tiroteo en la cooperativa 1 de Mayo del Guasmo Norte, mientras que un hombre de 54 años de edad lo balearon en la cooperativa Guayaquil, también en el Guasmo, mientras que un ciudadano fue abatido en Casitas del Guasmo. El distrito Florida lleva 6 casos, entre estos la cabeza humana hallada en un paso peatonal. Pascuales tiene 5 víctimas completas y es el distrito de los ensacados. Hallaron el torso de un hombre en el kilómetro 23 de la vía Daule, mientras que en un botadero de basura apareció una funda y un saco, donde hallaron una cabeza y unos pies. El distrito Progreso tiene 4 casos. De igual manera, el distrito Modelo tiene 3 casos. Aquí, el hecho más impactante es la muerte del trabajador de un patio de carros, como víctima colateral de la balacera en la avenida Miguel H. Alcíbar, donde pretendieron matar a un sujeto que luego fue asilado en una clínica, donde este miércoles se registró una balacera, falleciendo su guardaespaldas. Durán suele ser uno de los distritos más violentos. Sin embargo, en los primeros 11 días de este año se han registrado tan solo 2 casos, entre ellos el asesinato del gerente de una cooperativa de ahorro y crédito. El nivel de violencia preocupa hasta los mismos especialistas en materia de seguridad, quienes creen que no se está haciendo lo suficiente para controlar una problemática social que cada vez nos tiene más atemorizados. Hay que tener una estrategia nacional de seguridad, de lucha contra el crimen transnacional. Para eso hay que tener primero acciones específicas con las áreas que son de la responsabilidad del gobierno, pero también un nivel de coordinación. Para eso se necesita mucho liderazgo, capacidad política para poder influir sobre el concurso de esas instituciones claves, en este caso Fiscalía y Justicia. Informó Maite Morán. Con el propósito de conocer en qué se enmarca la política pública en materia de seguridad del presidente Guillermo Lasso para contener esta problemática social, hemos solicitado la vocería de las autoridades pertinentes. Estamos a la espera de su contestación. Adelante, Anali. Muy buen trabajo, Maite, te agradecemos por este informe especial. Y bien, amigos, es momento de un corte comercial, pero no cambie de canal, que ya regresamos con más noticias. Quédese con nosotros. Revisemos de inmediato lo que ocurre en el mundo.
En Bolivia, miles de personas participaron en marchas convocadas para pedir la libertad del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Durante las manifestaciones hubo enfrentamientos entre grupos oficialistas y plataformas ciudadanas. Movimientos cívicos de varias de las 9 regiones de ese país convocaron a manifestarse contra la detención del funcionario. Son críticas al sistema judicial, pues se acusa de ser un instrumento de persecución del gobierno del presidente Luis Arce. Mientras que en Perú continúan las protestas contra la presidenta Dina Boluarte. En la ciudad de Tacna, manifestantes incendiaron la caseta de un peaje en la vía Panamericana. Comerciantes participaron en distintas movilizaciones que recorrieron varias calles de esa localidad para exigir la salida de Boluarte. Por otro lado, un autobús que era usado para transportar agentes de la policía fue quemado por manifestantes en la región sureña de Cusco. En Puno, donde ocurrió la mayor cantidad de muertes durante las protestas, familiares de las víctimas y manifestantes recorrieron las calles con ataúdes y culparon al gobierno de Boluarte por las muertes. De su lado, la Fiscalía abrió una investigación contra la mandataria por genocidio. En Colombia, 9 personas murieron en un grave accidente de tránsito en la región de Huila. Otras 5 resultaron heridas. El siniestro ocurrió cuando un camión que transportaba productos chocó de frente con un bus de servicio público, al parecer cuando uno de los conductores invadió el carril contrario. Se teme que el número de víctimas fatales aumente con el paso de las horas. Y en Estados Unidos, un gran incendio se registró en una planta química en la localidad de Sale, en Illinois. Según la policía, una explosión en un contenedor habría causado el fuego. El Departamento de Policía emitió un comunicado advirtiendo a los residentes cercanos que se mantuvieran alejados de una sustancia verde que se liberó en el área como resultado de este incendio. Y en Afganistán, un atacante suicida causó la muerte de al menos 5 personas tras detonar explosivos que llevaba en su cuerpo frente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Más de 40 personas resultaron heridas. Según las autoridades, había planeado ingresar al edificio de la Cancillería, pero que no lo consiguió. El grupo Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del ataque. De 2 años y su hija de 7 resultaron heridas durante un ataque al estilo sicariato en Manta, provincia de Manabí. Una mujer y sus hijos menores de edad fueron baleados dentro de un vehículo en Manta, provincia de Manabí. El ataque dejó a una madre y su hija de 7 años heridas de bala. Está herida, niña de 7 años, y el otro menor ha salido sin ningún motivo porque iba para atrás, en el asiento de atrás, no ha sentido. Pero lo que yo conozco que esto puede ser un atentado criminal por las balas que se han encontrado. El hecho se registró en el sector de La Revancha. 2 motos habrían interceptado a las víctimas. Y estamos levantando indicios en el lugar. Habrían participado 2 motocicletas con los victimarios. Asimismo hicieron uso de armas de fuego. El atentado generó preocupación en la población de esta zona que pide más control policial. Lo que está pasando es algo imprevisto que pone asustado a todos aquí, todo lo que estamos viviendo en el punto de La Revancha. El móvil del ataque está siendo investigado por la policía. Lo que sabemos es que cuando se usa este tipo de violencia con 2 motos quizás al vehículo, posiblemente puede ser un acto violento. Para robarle quizás hubieran utilizado otra modalidad. Cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y bien, antes de finalizar, nos vamos con esta noticia que nos llega desde Estados Unidos. Pues allí los baños de sonido se han popularizado en California. Esta terapia, que busca relajar el cuerpo y la mente, se ha convertido en una de las clases más solicitadas en la floreciente industria del bienestar. Según expertos, los baños de sonido realmente ayudan a la gente a centrarse y a aliviar la ansiedad al mismo tiempo. Habrá
habrá que poner en práctica. Bien, de esta forma nosotros concluimos, le damos paso ya a José Alberto Molestina. José, buenas noches, bienvenido.